Hace un tiempo se escuchó del pregonero. Más tarde se escuchó en la radio y luego en televisión. Yo lo escuché en un podcast. Pues sí, señor. Muy buenas a todos. Me llamo Javier Jerez y bienvenidos después de la vuelta de vacaciones a Lo escuché en un podcast. Y quiero dedicar este podcast a toda la gente de la isla de La Palma, que por culpa de la erupción del volcán de Cumbre Vieja lo están pasando muy mal. Y desde aquí les mando un saludo y un abrazo a todos porque, vamos, no me puedo ni imaginar después de la pandemia cómo tiene que ser que una erupción volcánica te arrase tu casa, ¿no? Y te quedes en la calle. Así que mando un fuerte abrazo a todas las familias que se están viendo afectadas por esta situación. Y nada, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es todo esto de que el volcán es mentira? ¿Qué está pasando con todo esto de que el volcán ha sido provocado por un satélite y por un rayo láser? ¿Esto qué es? ¿A qué se debe? ¿Qué jarabe nos han dado? ¿No? ¿Por qué la gente tiene esta manía, no? Porque cuando vemos una cosa queremos siempre buscarle queremos buscarle la ironía, queremos buscarle la conspiración y queremos buscarle el engaño, ¿no? Y bueno, eso es precisamente de lo que os iba a hablar, ¿no? Esto parece una jungla, ¿no? Esto parece la selva, así que nada, bienvenidos a la jungla. Me dice un amigo, Javi, es que tus podcasts duran 40 minutos. Y le digo, pues escúchalo mientras estás en el menú de Netflix decidiendo qué película ver. Y ya está. Si tiempo hay para todo. Hoy de lo que os voy a hablar, y con muchas ganas además, porque después de la vuelta de las vacaciones de verano tenía muchas ganas, es de los falsos mitos. ¿Y qué es un mito? Pues un mito es lo que sale cuando enciendes un fueguecito. Un mito es alguna creencia que alguien detona en una sociedad y los demás la aceptan como verdadera. Es decir, la Atlántida es un mito. Se cree que existe, pero nunca nadie la ha encontrado. Por lo tanto, tienes que basarte en una fe. Pero que Edmund Hillary subiera al Everest no es un mito. Fue un acto real que está fotografiado, documentado y totalmente contrastado. Yo voy a hablaros hoy de cosas divertidas, de falsos mitos que tenemos en nuestra sociedad, que hemos aceptado y que bueno, pues que bañan un poco, ¿no? la cultura y la sabiduría popular, pero que no se sustentan sobre nada. Y suele ser muy divertido, ¿no? Los hemos oído, la mitad de los que os voy a contar, los hemos oído a las abuelas. Son muy típicos a veces en los pueblos. Algunos nos van a recordar a frases de nuestro abuelo o cosas así. Pero bueno, no pasa nada, son divertidos y ya está. Lo que pasa es que a veces algunos no son divertidos. Algunos nos perjudican. No nos damos cuenta de ello, pero algunas de estas falsas creencias acaban enquistándose en nuestra vida personal, en nuestro día a día, los aceptamos y de repente no nos damos cuenta, y lo voy a decir así de claro, de que por culpa de una falsa creencia, pues a lo mejor estábamos haciendo el idiota. Los falsos mitos los hay de todo tipo y absolutamente en todo. Yo he hecho una pequeña selección de los que me han llamado la atención, pero había como para hacer 3 podcasts. Es más, los voy a hacer. Este episodio de hoy, de Lo escuché en un podcast, se titula Falsos mitos 1, porque seguramente habrá un 2 y seguramente habrá un 3. Y sin más rollo, vamos a comenzar por el primero. Voy a ir de menos a más, de los que he considerado menos interesantes o menos divertidos, a los que he considerado que son tela marinera. Así que empezamos por uno que habéis escuchado 150 millones de veces. Primer mito, bébete el zumo de naranja que se oxidan las vitaminas. Bueno, pues resulta que la vitamina que tiene el zumo de naranja es la vitamina C y es hidrosoluble, es decir, que se diluye con el agua. Y no es una de las vitaminas más estables, oxidándose rápidamente por la luz o la temperatura ambiente. Pero en la oxidación es en lo que se basa esta teoría de que pierde vitaminas. Pero no es así. La sustancia que se genera con la oxidación de la vitamina C es, y a ver si lo pronuncio bien, el ácido deshidroascórbico. Lo voy a decir otra vez. Ácido deshidroascórbico.
que es un ácido que resulta que sigue teniendo las mismas propiedades que la vitamina C. Por lo tanto, la oxidación no afecta a su cantidad de vitaminas. Así que puedes beberte el zumo de naranja cuando te salga a ti de las narices. El siguiente mito es uno de estos que ya empiezan a ser divertidos, ¿no? Este está en la cultura popular y a mí siempre me ha hecho mucha gracia. El siguiente mito es: los elefantes sí saben que van a morir y se van a un cementerio de elefantes. Bueno, pues este mito viene de los exploradores ingleses de la época del colonialismo que sospechaban de un cementerio de elefantes lleno de marfil. Claro, esto era extraordinario y ¿cómo no van a desear, ¿no? que esto fuera real? Sabéis que el marfil durante muchísimos años, creo que ahora también, por supuesto, pero era un material muy cotizado. De hecho, sabéis que las primeras bolas de billar se hacían con marfil, antes de que se inventara el plástico. Claro, este mito, esta teoría, este deseo de que ojalá exista un cementerio de elefantes, se trasladó a las novelas y de las novelas al cine. De hecho, la primera vez que esto apareció en una película fue en una película de Tarzán. Y en el momento en el que llega al cine, en el momento en el que la única vía para poder ver el mundo, ¿no? La única manera de que una persona de China pueda ver África y la única manera de que una persona de Australia pudiera ver el Polo Norte durante muchísimos años era a través de las historias que contaban los viajeros y a través de las novelas y el cine. Por lo tanto, no había otra manera de conocer el mundo. Lo que te dijera una película sobre África, verdad tendría que ser. Por lo tanto, se creó el mito de que los elefantes iban a morir a cementerios de elefantes. Y bien, ¿por qué esto es un mito que tiene como dos variantes? Pues la primera, los elefantes van a morir a un cementerio de elefantes. Mentira, los elefantes se desploman allí donde lo necesiten. Y segundo, es el famoso mito de cuando alguien dice, es que los humanos somos la única especie que sabe que un día morirá. Y siempre hay alguien que dice, no, porque los elefantes también saben que van a morir y se van a un cementerio de elefantes. Bueno, pues los elefantes saben que se están muriendo en el momento, pero durante toda su vida no saben que un día morirán, porque no tienen pensamientos abstractos. Actualmente se cree que solo los humanos somos conscientes de nuestra caducidad, debido a que tenemos la capacidad de pensamientos abstractos. Y por lo que se sabe, la mayoría de animales no. Ese es uno de los motivos de nuestra angustia, que es que por muy bien que nos vaya en la vida o por muy mal que nos vaya en la vida, sabemos perfectamente cuál será el final. Y eso nos crea muchas angustias. Y por cierto, nos obliga a crear demasiados mitos. Y ahí sí que no voy a entrar. Pero cerrando ya este mito, resulta que los elefantes durante su vida no saben que van a morir, solamente sienten en el momento que se están muriendo y no van a ningún cementerio de elefantes lleno de marfil para que los exploradores ingleses vayan a cogerlo. El siguiente mito también está muy extendido en la cultura popular, es muy divertido, a mí me hace mucha gracia porque suena tan romántico que lo hemos aceptado como realidad. Pero resulta que no, y ya hablaremos más adelante de que a veces la realidad es mucho más divertida que el mito que se ha creado. Pero como se dice en la película El hombre que mató a Liberty Balance, si la leyenda supera la verdad, imprime la leyenda, porque va a vender más periódicos. El siguiente mito es que Salieri le tenía envidia a Mozart y terminó envenenándolo. Bueno, pues resulta que Mozart murió a los 35 años de faringitis estreptococita. Alexander Pushkin escribió una obra de teatro en 1832, titulada Mozart y Salieri, en la que la envidia y la rivalidad terminaban por provocar que Salieri engañara a Mozart para que compusiera un requiem, y así Salieri poder apropiarse de él en el momento en el que Mozart muriera. Mozart terminaba muriendo y Salieri se quedaba con la famosa composición del requiem. Y para más inri, la película de Milos Forman, Amadeus, tomaba como tema principal esa misma premisa. Así que el mito llegó a la cultura popular y una vez allí se normalizó. Y todo el mundo cree que Salieri era un envidioso que acabó matando a Mozart cuando resulta que eran muy buenos amigos y se llevaban muy bien. Desde mi punto de vista, es mucho más divertida la verdad que el mito que se ha creado. Pero por algún motivo rosa, por algún motivo sensacionalista,
El mito es mucho más abrazado por la cultura popular y se extiende. Pero veremos más adelante lo peligroso que puede llegar a ser eso. Vamos ahora con un mito que a mí personalmente me vuelve loco porque este sí que me lo dijeron a mí en persona. Yo este mito no lo había oído nunca y de repente un día una compañera de clase, yo me saqué la carrera hace unos años con la avanzada edad de 33 años, por lo tanto mis compañeros y compañeras eran gente muy joven, tenían 17, 18, 19 y como mucho había alguno por ahí de 21 y 22. Y una chica se acercó a mí, sabiendo que soy un apasionado de la astronomía, y me soltó esto que vais a escuchar ahora. La chica no tiene la culpa. La culpa la tiene el falso mito, que llegó a sus oídos y se lo acabó creyendo. Pero cuando me lo transmitió a mí, lo contrasté y me di cuenta de que no tenía ni pies ni cabeza. El siguiente mito es que la palabra alien viene de Neil Armstrong al revés. Bueno, pues esta voz de origen latino, alien, significa otro. Es un elemento radical que nos viene del latín y es usado en palabras compuestas como alienígena, alienar y también alienación. Hace referencia actualmente a extranjero, pero con una connotación despectiva, es decir, tratando al sujeto en este caso como una amenaza. Según su origen latino, la palabra alienígena se refiere a algo o alguien que nace en otro lugar. Deriva del latín alienus, que significa otro lugar, más gen, que se refiere al nacimiento u origen, y el sufijo a, al que señala un agente, y se crea la palabra alienígena. Se usa la palabra alienígena para referirse a aquel que no pertenece a un determinado lugar. Por ejemplo, me siento un alienígena en este país. En este contexto, la palabra es sinónimo de extranjero o forastero. Pero no viene de nil a, del revés. Revés es lo que tiene en la cara el tío o la tía que se dio cuenta de que alien leído al revés era nil y una a, y lo soltó en internet o en el bar de su calle y los demás, por emoción o por sorpresa, se lo atribuyeron como suyo y lo fueron repitiendo como loros. ¿Cuántas veces has contado algo curioso que te han dicho sin contrastar si es cierto o no? Yo también lo he hecho alguna vez. Pero resulta que no, y el origen de la palabra alien no es nil a al revés. Lo que pasa es que es tan curioso y tan divertido que todos queremos desear que sea cierto. Pero la palabra alien viene del latín. Y os aseguro que el latín existía antes de que Neil Armstrong naciera. Sucede algo similar con el siguiente mito. El siguiente mito a mí me gusta mucho y es también pues uno de esos ejemplos de que algo es tan divertido que acaba calando en la cultura popular. Pero la realidad es otra. Allá vamos, el siguiente mito es que la palabra avión viene del francés appareil volant imitant le jeu naturel. Cada cierto tiempo aparece en las redes sociales esta pregunta con su sorprendente respuesta al lado. La palabra avión es un acrónimo creado por el ingeniero Clement Ader en Francia, pionero de la aviación en el siglo XIX. Explican algunos. ¿Acrónimo de qué? De appareil volant imitant le jeu naturel, que traducido del francés significa aparato volador que imita el ave natural. Pero esto no es así. Todo parece apuntar que el origen viene de mucho antes, del propio Clement Ader. La duda sobre el origen etimológico de esta palabra no solo tiene lugar en países hispanohablantes, sino también en los francófonos, ya que en francés se escribe exactamente igual que en castellano, pero sin tilde. En enero de 2019, la youtuber y humorista Sophie-Marie Larouille decía en uno de sus podcasts que se acababa de enterar del origen de la palabra avión, y ponía alucinante. Ignoraba por completo esta información ciertamente inútil, pero bonita y poética. Bueno, pero desde la revista francesa L'Obs explicaban poco después que si bien Clement Ader sí tuvo el éxito que no logró Leonardo da Vinci en el siglo XV con su máquina voladora, la historia no lo vincula directamente con este acrónimo.
En octubre de 1890 fue cuando Clement Ader le puso nombre al invento avión, procedente del latín avis, que significa ave. Para el diccionario francés Larousse, el origen del término es el mismo, avión, del latín avis. Y desde el Centro Nacional de Recursos Textuales y Léxicos francés, apuntan que el origen etimológico del término podría proceder de los años comprendidos entre 1875 y 1890, pero en todo caso siguen señalando el latín como su origen, del latín avis, pájaro, con el sufijo on, y se crea la palabra avión. Esto ha ocurrido a lo largo de la historia con diferentes términos, como es el divertidísimo caso de la palabra y de la marca Adidas, que por cierto, nosotros decimos Adidas, pero se pronuncia Adidas, como si fuera esdrújula. Es una palabra alemana, por lo tanto no se acentúa, pero no se pronuncia Adidas. Se ha dicho que la palabra Adidas procede de la frase All day I dreams about sports. Todo el día sueño con deportes. Claro, si la palabra Adidas significa todo el día sueño con deportes, todo encaja, cuando en realidad es un acrónimo del nombre de su fundador, Adolf Dassler, conocido como Adi. Por lo tanto, de Adi Dassler creó la marca Adidas. La realidad es aburrida, pero el mito es divertido y poético. ¿Cuál es el que se acaba extendiendo? El mito. La palabra Adidas son las siglas de su creador. Lost and never found. Waiting for my word. El siguiente mito lo he llegado a escuchar incluso de profesores. Y este es muy importante, porque este es uno de esos que nos acaba perjudicando y acabamos haciendo un poco el ridículo sin darnos cuenta. Bien, pues el siguiente mito es: las mayúsculas no llevan tilde. Habrás escuchado una y mil veces que las mayúsculas no hace falta acentuarlas, que es, digamos, opcional. Es decir, que la palabra público puede escribirse sin tilde si tú quieres. Lo cierto es que sin tilde no pone público, pone publico. Y si alguien publicó algo en el pasado, la tilde iría en la O del final formando la palabra publicó. Ya tenemos 3 significados para una misma palabra: público, publico y publicó. Una frase: alguien del público publicó el mes pasado un artículo y yo, en respuesta, publico otro hoy. Otro ejemplo muy rápido es el caso de la palabra cálculo. Cálculo, calculo y calculó. Una frase: calculo que ese chico calculó el cálculo muy deprisa. Tenemos otros ejemplos como tránsito, transito y transitó. Crítico, critico y criticó. Ánimo, animo, animó. Ahora por unos instantes imaginaros esta frase en un cartel sin tildes. Crítico tránsito público. Bueno, ¿qué carajo pone ahí? ¿Ahí pone critico el tránsito público? ¿O pone el crítico transitó en público? En castellano, los acentos pueden cambiar el significado de una palabra y por ende el de la frase entera. Este falso mito se ha extendido tanto que es habitual ver en las marquesinas de los comercios, en los camiones, en las furgonetas de empresas, palabras y frases en mayúsculas a las que les faltan todas las tildes. Imagino a los diseñadores justificándose con la frase: las mayúsculas no se acentúan si no quieres. Es muy frecuente a veces, sobre todo en la publicidad, y esto se debe a que una tilde puede estropear el diseño de un logotipo o de una marca. Hace poco vi una furgoneta de una empresa de aires acondicionados que habían puesto la palabra refrigeración y Mediterráneo sin tilde. Mucha gente aduce también haberlo escuchado durante su etapa escolar. Pues bien, ¿sabéis desde cuándo se ponen tilde a las mayúsculas? Pues agarraos a la silla porque se acentúan desde la Reforma de 1958. Sí, 9 años antes de que el hombre llegara a la Luna. Y en el 2021 seguimos arrastrando esta falsa creencia y este falso mito. El origen de que no se acentuaran las mayúsculas viene de las antiguas máquinas de escribir. Y cito textualmente un artículo de la RAE.
Seguramente en la extensión de esa idea influyera el hecho de que las antiguas máquinas de escribir mecánicas no permitían situar limpiamente la tilde sobre las mayúsculas, de modo que el acento gráfico hería el cuerpo de la letra, ensuciando el texto. Ante ese efecto antiestético, en los textos escritos a máquina creció la práctica de prescindir de la tilde en las mayúsculas. Curiosamente, ese trato excepcional a las mayúsculas se hacía extensivo de forma injustificada a las trazadas a mano, donde el inconveniente mecanográfico no existía, llegando a convertirse en lugar común afirmar que no hacía falta tildar esas letras en ningún caso. No obstante, como puede comprobarse revisando publicaciones antiguas, esa pauta no se aplicaba como norma en los textos impresos, pues las imprentas contaron siempre con tipos diferentes para las mayúsculas con tilde y sin ellas. Fin de la cita de la RAE. Este texto viene a decirnos que el mito de que las mayúsculas no se tildan viene de que en las antiguas máquinas de escribir el acento de las mayúsculas se ensuciaba, pero no en las minúsculas. Pero al final acabó extendiéndose a los textos manuscritos. Entonces no tiene sentido, porque de manera manuscrita tú sí puedes poner el acento que no va a ensuciar nada. Pero como dice este texto de la RAE, si se comprueban textos de la época, se darán cuenta de que en los periódicos sí que aparecían acentuadas las mayúsculas, porque ellos sí que contaban con la casillita del acento limpia para no ensuciar el texto. Pero por desgracia las máquinas de escribir no. Así que, señores, las mayúsculas van con tilde desde 1958. Antes de ir con los mitos de astronomía, vamos a ver muy rápidamente algunos mitos populares, pero de manera express. ¿Las pilas en la nevera se recargan? No, no se recargan. ¿Las mujeres son más inteligentes que los hombres? No, somos exactamente iguales. ¿Los niños de ahora aprenden más deprisa que los de antes? No, aprenden exactamente igual que tu abuelo y su padre. En la tumba de Groucho Marx pone, disculpen que no me levante. No, pone su nombre, la fecha de nacimiento y la fecha de su muerte. Walt Disney está congelado. No, fue incinerado y sus cenizas están en el Forest Lawn Memorial Park en Greendale, California. En la película El cartero siempre llama dos veces, Jessica Lange y Jack Nicholson mantuvieron sexo de verdad en una escena. No, las películas se filman por planos y entre uno y otro puede pasar hasta 1 hora, luego se ponen juntos y parece que todo está pasando de verdad. El resto de mitos express me los dejo para el siguiente podcast. Bueno, ahora vamos con los mitos de astronomía, que aquí sí que es verdad que tenía para escribir un libro, pero he seleccionado algunos de los que considero que son más populares. Dicho de otra manera, algunos de los mitos con los que yo sí que me he encontrado cuando hemos hecho charlas de astronomía o hemos hecho alguna ponencia delante de jóvenes. Bueno, he omitido el hombre no llegar a la luna porque lo considero una conspiración, aunque al final de este podcast vamos a hablar de 2 conspiraciones. Y he omitido cosas como el Área 51 y cosas así porque considero que están muy trilladas y yo la verdad es que tengo muy poco que aportar. El primer mito de astronomía del que vamos a hablar hoy es: la luna se ve más grande cuando sale y luego se hace más pequeña. Pues no, el tamaño de la luna no varía en función de la posición que tenga en el cielo. Sin embargo, a todos nos ha sorprendido alguna vez su enorme tamaño al salir por el horizonte.
Podríamos pensar que se trata de un efecto producido por la refracción de la luz en nuestra atmósfera. La luz de la Luna debe recorrer una mayor distancia por la atmósfera cuando está cerca del horizonte. Cuando está arriba, digamos que no. Es un efecto parecido a cuando miramos una pecera. A todos nos ha pasado que si miramos una pecera de frente, la vemos perfectamente. Vemos los peces sin deformación ninguna. Pero si nos acercamos mucho a la pecera, casi tocando con la nariz el cristal, y miramos hacia abajo, nos daremos cuenta de que la imagen se ha distorsionado. Eso se debe a que cuando miramos la pecera de frente, estamos atravesando, digamos, la luz está atravesando muy poco cristal. La imagen nos llega más perfecta. Cuando miramos hacia abajo, la luz está cruzando más cristal, por lo tanto se deforma y vemos la imagen distorsionada. Sucede algo parecido con nuestra atmósfera. Si tú te vas al campo de noche y miras justo hacia arriba, inclinando tu cuello hacia arriba, estás mirando las estrellas, pero la luz está atravesando de manera vertical la atmósfera, por lo tanto se pierde poca información. La luz se deforma poco. Pero cuando tú miras justo al horizonte, hay más atmósfera, hay más recorrido de atmósfera y la luz se distorsiona. Por eso vemos hacer cosas raras a la luna cuando sale, o incluso el sol. Los vemos ahuevarse, los vemos distorsionarse. Esto lo produce la atmósfera. Este hecho, conocido como la dispersión de Rayleigh, provoca que la luna o el sol se vean mucho más rojizos al acercarse al sol, pero no afecta al tamaño aparente de los objetos. Es decir, aunque la atmósfera sí que cambia el color que percibimos de la luna y lo deforman, no la agranda ni la encoge. El hecho de que percibamos la luna de mayor tamaño cuando está cerca del horizonte es lo que conocemos como ilusión lunar. Aunque existen muchas teorías al respecto, los científicos no parecen ponerse de acuerdo en qué produce esta ilusión. Sí parece haber cierto consenso en que se trata de un efecto óptico o una mala jugada de nuestro cerebro. Por tanto, no podemos dar una respuesta firme a qué provoca este efecto, pero sí podemos hablar de ciertos efectos que podrían ayudarnos a entenderlo. Cuando la luna está cerca del horizonte, la vemos junto a otro elemento del paisaje, de los que no sabemos muy bien su distancia. Por lo tanto, la luna siempre estará rodeada de árboles, edificios, montañas, y nos parecerá más grande. Esto se debe a que nuestro cerebro es incapaz de calcular el tamaño de los objetos lejanos en relación con otros. A fin de cuentas, nuestro querido cerebro nos juega una mala pasada con el tamaño aparente de los objetos cuando no estamos muy seguros de su distancia real. Esto es lo que se conoce como la ilusión de Ponzo. Hay otra que a mí me gusta mucho, que es la ilusión de Ebbinghaus, que es otra ilusión óptica que podría explicar, en parte, este fenómeno. Esta ilusión muestra que un círculo central parecerá más grande si se rodea de otros círculos más pequeños, y viceversa. Os pongo un ejemplo que lo podéis hacer en casa. Vais a coger una moneda de 1 euro y la vais a poner en la superficie de una mesa. Y vais a crear alrededor de esa moneda un circulito de monedas de 5 céntimos. Es decir, vais a hacer una figura parecida a un ojo. En el centro, 1 euro rodeado de monedas de 5 céntimos, ¿vale? La moneda de euro va a parecer más grande de lo que en realidad es. Y ahora, sin tocar esa figura, sin tocarla, vais a poner justo al lado, otra vez, una moneda de 1 euro, insisto, sin tocar la figura de al lado. Una moneda de 1 euro rodeada por un círculo de monedas de 2 euros. Os alejáis unos centímetros, medio metro tal vez, y os daréis cuenta de que en la izquierda, o en el caso de las monedas de 5 céntimos, el euro parece más grande, y en el caso de la derecha, es decir, la moneda rodeada por euros, por monedas de 2 euros, el euro del centro parece más grande. ¿Por qué nuestro cerebro nos hace eso? Porque nuestro cerebro sabe que las dos monedas de euro son iguales, pero parecen diferentes. Por lo tanto, se crea un efecto muy curioso en el que una de las monedas parece más grande y la otra parece más pequeña, en relación con los objetos con los que está rodeado. En cualquier caso, tú puedes comprobar que se trata de una simple ilusión, ¿vale? Tienes dos opciones. Una, fíjate cuando sale la luna por el horizonte, que parece mucho más grande, ¿vale? Guiña un ojo y estira tu mano. Comprobarás que puedes tapar toda la luna con tan solo usar el meñique. Repite esta operación cuando la luna esté muy alta en el cielo y te parezca que es más pequeña. Verás que también tapas con el mismo dedo la luna exactamente en la misma proporción que antes. Si quieres, también puedes hacerlo utilizando una pequeña moneda de 5 céntimos de euro. Resulta que la luna nos parece más grande cuando está en el horizonte porque al lado vemos objetos, pero cuando está arriba en el cielo, como lo que vemos alrededor es una negrura,
esa negrura es tan grande, nos hace empequeñecer la luna. A nuestro cerebro le hace creer que la luna se ve más pequeña. La segunda opción es un poquito más extraña, pero muy efectiva. No hace falta que esperes a que la luna alcance altura para comprobar que su tamaño es el mismo. Simplemente mira la luna en el horizonte cuando te parezca enorme y ahora haz el pino. Es decir, date la vuelta. El efecto óptico desaparece y verás que el tamaño de la luna te parece el de siempre. Es un truco algo extraño, pero resulta que es efectivo y os invito a que hagáis la prueba. La gente se va a reír de vosotros, pero adquiriréis un conocimiento que ellos no tienen. El siguiente mito también tiene que ver con la luna, ya que la luna está posiblemente plagada de mitos. El siguiente mito es: la luna azul no es azul. La luna azul, a pesar de que su particular nombre pueda confundir, es la segunda luna llena que se puede ver tan solo en un mes. Algo que no ocurre con mucha frecuencia, cada 2 años y medio aproximadamente. Así, el satélite no adquirirá tonos azulados ni nada por el estilo. Será una luna llena normal, como todas las que estamos acostumbrados a ver, con la particularidad de que será la segunda que cabe dentro de un mismo mes. Este fenómeno, como explica la NASA, se produce porque las lunas llenas están separadas entre sí por 29 días, cuando la mayoría de los meses de nuestro calendario tienen entre 30 y 31 días. Por este motivo es posible que quepan 2 lunas llenas en un solo mes. El término luna azul viene del inglés blue moon y fue empleado por primera vez en 1528. Las especulaciones sobre el origen del término incluyen una antigua frase en inglés que significa algo así como luna traidora o luna extraña, debido a que entraban 2 en un mismo mes y eso pues no es frecuente. Una referencia a eventos raros e inusuales. No obstante, solo a partir de 1940 comienza a utilizarse este nombre para hablar de la segunda luna llena en un mes que tiene 2 lunas llenas. Una traducción literal de Blue Moon da como resultado luna azul, pero en realidad significa luna triste. Blue en inglés se aplica a color azul y a estar triste. Recordamos la canción de Alicia Keys que decía "Sometimes I love you, sometimes you make me blue". Y eso no significa a veces te quiero y a veces me pones azul. Significa a veces te quiero y a veces me pones triste. Así que, una vez más, la fuerza y poder de la palabra usada de manera errónea hace que la gente se llegue incluso a creer que han visto la luna de color azul. Y todos los años aparece por Facebook algún valiente que asegura haberla fotografiado e incluso cuelga alguna fotito que se ha encontrado por internet para demostrarlo. Pero resulta que la luna azul no es azul, simplemente es una especie de luna triste que se presenta 2 veces en el mismo mes. El siguiente mito tiene que ver con nuestro planeta Marte, que también está tan plagado de mitos que, que casi tuve que hacer un decálogo, pero al final me he quedado con este porque es muy divertido, ¿vale? El siguiente mito es: Marte se verá tan grande como la Luna. Bueno, pues ¿estamos locos o qué? Si Marte fuera a verse tan grande como la Luna, os aseguro que nos quedaría más bien poco tiempo de vida. Sin embargo, este bulo circuló por internet, como no, durante muchísimos años y aún hoy en día sigue repitiéndose todos los veranos. Su origen está en una oposición de Marte muy favorable en 2003, cuando Marte se situó especialmente cerca de la Tierra y se podía ver ligeramente más grande a través de un telescopio. Pero esta distancia era más de 50 millones de kilómetros. En cambio, la Luna se encuentra a solo 380.000 kilómetros, por lo tanto no se puede ver más grande que la Luna. En 2018 volvió a ocurrir una oposición de Marte muy favorable y Marte se pudo ver más brillante de lo normal y un poquito más grande de lo normal, pero siempre donde está, en su sitio. Marte no se mueve de allí. Pero es evidente que a simple vista seguía siendo un puntito rojo.
Si Marte algún día estuviera tan cerca de la Tierra como para que lo viéramos más grande que la Luna, los efectos de gravitación serían tan brutales que nos destrozaría todas las estaciones, nos destrozaría las mareas, y cualquier problema que tengamos en nuestra vida nos parecerían insignificantes. Os aseguro que Marte no se ve más grande que la Luna. Bueno, el siguiente mito es una cosa un poco rara, pero a mí me parece muy divertido porque también lo sigo escuchando, sobre todo en apasionados a la fotografía y en apasionados a la astronomía. El siguiente mito es: el amanecer es blanquinoso y el atardecer es rojizo. Bueno, pues resulta que son iguales. No hay ninguna diferencia entre las condiciones atmosféricas y astronómicas de la salida del Sol con respecto a la puesta del Sol. Hay muchas teorías, pero todas son un intento desesperado de confirmar un fenómeno que en realidad no existe. Se ha dicho que en el amanecer hay menos contaminación debido a la calma de la noche y que por eso se ve más limpio. Y que por la tarde hay más polvo en suspensión y que por eso se ve más rojizo. Pero ninguna de estas cosas justifican, digamos, un cambio de color. Lo único que varía en el atardecer y el amanecer es que el fenómeno es exactamente el mismo pero invertido. En uno sale y en otro se pone. En el amanecer pasamos de estar totalmente a oscuras y que se vea el cielo negro, con estrellas, a estar totalmente iluminados por el sol y que el cielo se vea azul. Pero durante un ratito, el amanecer es igual de rojo que el atardecer. Son exactamente iguales. Solo hay que estar atentos, pero son iguales. A ese ratito anaranjado se le ha llamado en fotografía la hora mágica, debido a que tiene una iluminación aterciopelada y las sombras son muy alargadas y bonitas, pero en realidad no dura una hora, dura aproximadamente 20 o 30 minutos. Este fenómeno se ha hecho popular por la tarde debido a que es mucho más cómodo salir a fotografiar a una modelo por la tarde que a las 6 de la mañana. Pero ese fenómeno de luz aterciopelada, esa hora mágica, la tenemos exactamente igual por la mañana. Muy bien, el siguiente mito también tiene que ver con la astronomía, o por lo menos se ha hecho popular a través de la astronomía y de los viajes en el espacio, y a mí personalmente me hace mucha gracia porque yo me lo llegué a creer también. Yo también soy una víctima de muchos mitos. El siguiente mito es el siguiente: la Gran Muralla China se ve desde el espacio. Mentira. Desde el espacio solo se pueden ver ciudades, grandes superficies, como los famosos invernaderos de Almería, grandes lagos, grandes desiertos, etc. Pero no podemos distinguir, por ejemplo, una calle de una de esas ciudades. Desde el espacio se ve Nueva York, porque es un pegote de luz impresionante, y porque es una vasta extensión de terreno. Pero desde el espacio no se ve la Gran Avenida, por muy grande que ésta sea. Tampoco se ven, por ejemplo, las pirámides de Egipto o la presa Hoover. Desde el espacio, el ser humano no puede distinguir tales estructuras. Si bien, si subimos al espacio y utilizamos un telescopio y lo apuntamos hacia la Tierra, tal vez sí podríamos distinguir ciertas cosas que a simple vista no. Pero es que la muralla china tiene 21.000 kilómetros de largo, pero tan solo tiene 5 metros de ancho. Eso es un poco más que un coche. O sea, 5 metros nada más. Es absolutamente imposible verla desde el espacio. Es como un fideo, como un pelo. Visualmente sería delgada como un cabello. Entonces necesitaríamos verla desde la estación espacial, por ejemplo, con un telescopio. Pero a simple vista, no. Por algún motivo es bien extendido el mito de que es la única construcción humana que puede verse desde el espacio. Pero yo personalmente he llegado a escuchar este mismo mito con el Taj Mahal, con las cataratas del Niágara, con las pirámides de Egipto, pero vamos, que resulta que no. La Gran Muralla China no se ve desde el espacio. espacio. 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . . 。 . 。 Thank you.
Bueno, el siguiente mito no tiene mucho que ver con astronomía, pero sí que tiene que ver con ciencia, entonces a mí me ha parecido también muy interesante. Este sí que está extendido, pero a niveles ya impresionantes. Ya se ha incrustado en la infraestructura de nuestra sociedad, pero resulta que no es verdad. Para eso está incluido en este podcast. El siguiente mito es: solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Bueno, pues algunos ni eso. Este es uno de esos mitos en los que se ha extendido porque resulta que es muy reconfortante saber que tenemos mucho más potencial, ¿no? Si solo usamos el 10% significa que tenemos más. Y se encuentra tan arraigado que incluso ha propiciado la venta de productos para aumentar el rendimiento cerebral, en cuyas publicidades te dicen que como solo usas el 10%, este medicamento te va a ayudar a usar el 20 o el 30%. Así que claro, ¿cómo no lo vas a comprar? Sin embargo, no hay ningún estudio científico que demuestre tal cosa. El cerebro, en líneas generales, ha ido aumentando su tamaño a lo largo de la historia evolutiva y además es el órgano que consume más energía en relación a su tamaño. Por eso tendría poco sentido evolutivo invertir tanto en un órgano del cual solo aprovechamos el 10%. Además, gracias a las nuevas técnicas de visualización cerebral, se ha demostrado que incluso cuando dormimos, todas las partes del cerebro presentan algún nivel de actividad. Yo mismo lo habré repetido como un loro alguna vez, porque el dato es sorprendente y es divertido. Pero en cuanto escarbas un poco te das cuenta de que para caminar, hablar y llegar al sitio al que ibas, a la vez, has utilizado sin darte cuenta cientos de mecanismos cerebrales que sin duda suponen más de un 10% de potencial cerebral. Sería como decir que un futbolista, cuando juega, solo utiliza el 10% de sus músculos. No hace falta que seamos fisioterapeutas para saber que está utilizando muchos más. Y no necesitamos ser neurólogos para saber que para estar masticando chicle, jugar al ajedrez y mantener una conversación coherente con una persona mientras bebemos agua de un vaso, ya estamos utilizando mucho más del 10% de nuestro cerebro. She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, don't mind me, but do you mean I am the one who dance on the floor in the round? She said. Y muy bien, y ya para terminar, ¿vale? Como ya he dicho, he hecho una lista un poquito a mi criterio. Mitos hay para aburrir y los veremos en el Falsos Mitos número 2 y seguramente haré un número 3. Y bueno, sin enrollarme mucho más, vamos allá. El siguiente mito es: no pasan aviones por el Atlántico. Como ya sabréis, poco sabe esa gente de aviones si se cree en esa farsa. Puedes comprobar tú mismo en internet un centenar de páginas que te proporcionan en tiempo real todos los vuelos que se están realizando en este momento. Métete por ejemplo en flightradar.com y solo tienes que comprobar un vuelo, el que te dé la gana a ti. Por ejemplo, estás viendo que está pasando un avión por encima de Mallorca. Luego te vas a otra página diferente y busca ese mismo vuelo. Te darás cuenta enseguida de que son el mismo vuelo y de que las características son las mismas y que el vuelo se llama igual y que el avión es el mismo. Es decir, dos fuentes de información que te están dando el mismo resultado. Y verás por ti mismo cómo el planeta Tierra entero está siendo siempre sobrevolado por vuelos de aviones comerciales, militares y civiles. Pero claro, mucho trabajo para ellos, ¿verdad? En vez de comprobar una teoría por sí mismos, se limitan a repetir como un loro cualquier cosa que escuchen o vean en YouTube y que pueda resultar sorprendente o divertida, ¿no? No pasan aviones por el Mediterráneo. ¿Por qué? Algo nos ocultan. Pues ya está. Si alguien ha dicho que no pasan aviones por el Mediterráneo, ellos, en vez de comprobarlo, lo que hacen es que lo repiten. Y lo repiten y lo repiten y se convierte en un falso mito. Lo que hoy día llamamos un bulo. La palabra bulo es una palabra muy antigua, pero hoy día está muy de moda. Lo cual nos lleva al siguiente mito, que es: los aviones nos gasean para controlarnos. Los famosos chemtrails. Pues claro que sí, muy bien. Estar todo el día pendiente del móvil o de si le dan likes a tus fotos de Facebook, eso no es que te tengan controlado. Pero que pase un avión tirando gas, uy, qué miedo, no vaya a ser que me tengan controlado. Pues bien, este falso mito viene a que mucha gente no sabe por qué los aviones comerciales, cuando pasan por nuestras ciudades, van soltando esa estela de gas, lo que se ha llamado chemtrails. La palabra chemtrails significa literalmente colas químicas.
Alguien dijo alguna vez que esas estelas de humo, como se parecen tanto a las de las avionetas que fumigan los campos, pues dijo, pues ya está. Yo, que no tengo ni puta idea de qué son, asocio esas estelas de humo con gases nocivos para contaminarnos, pues se lo voy a decir a alguien en internet. En cuanto a esa conspiración, en cuanto a esa teoría, en cuanto a ese falso mito llega a internet, es cuando se convierte en peligroso. Como todos sabemos, esto ha pasado toda la vida. Pero antes, Pepe decía una burrada en el bar de su pueblo y le escuchaban como mucho 10. De esos 10 le creían 4. Esos 4 lo contaban en casa y en casa se reían de ellos, y el mito no se extendía o apenas lo hacía. Falsos mitos han existido toda la vida, pero es que ahora con internet se extienden a todo el planeta. Para explicar este falso mito hay que comenzar un poquito por explicar cómo funciona la temperatura según la altitud a la que estamos. De manera muy breve, os cuento que cuando yo era pequeño creía que si subíamos una montaña hacía más calor porque estábamos más cerca del sol. Yo subí una montaña con mi padre y mis amigos y al llegar arriba yo tenía mucha más calor que cuando estábamos abajo, así que todo encajaba. Pero resulta que en la cima de la montaña había nieve. Aprendí entonces que funciona exactamente al revés. A mayor altitud con respecto al mar, más frío. El calor que yo sentía era del esfuerzo, y os aseguro que se fue en 10 minutos, porque hacía un frío que pelaba. Pues bien, los aviones comerciales suelen volar a unos 30.000 pies de altitud. A esa altura, la temperatura ronda los menos 45 grados. Los aviones, para generar energía de empuje, crean un chorro de propulsión hacia atrás, que está muy caliente. Los motores de los aviones utilizan, igual que los coches, hidrocarburos, es decir, hidrógeno más oxígeno, crea por reacción química el H2O, en estado de vapor de agua. El carburo, es decir, el carbono más O2, oxígeno, y crean, por desgracia, el famoso CO2, de dióxido de carbono. Por lo tanto, de los motores de los aviones de pasajeros sale H2O en estado gaseoso, muy caliente, y CO2. Pues bien, al contacto con el frío de la atmósfera a gran altitud, ese vapor de agua se congela y se crean microcristales de hielo que al cabo de un ratito se descongelan. ¿Entonces llueve agua de los aviones? Pues no, porque en cuanto esas partículas de hielo en forma de granitos de sal caen y llegan a zonas más calientes, se vuelven a evaporar. Alguien dijo una vez que ese gas era para contaminarnos, para controlarnos o para agilipollarnos. Pues bien, para agilipollarnos no hace falta nada. Ese argumento cayó en internet y a correr. Ya tenemos una nueva conspiración. Pero las estelas que dejan los aviones son vapor de agua, mondo y lirondo. Qué aburrido, ¿verdad? La verdad es tan aburrida que mucho mejor disfrazarla de teorías no demostrables. Y bien, pues nada, ya hemos terminado por hoy, ya os he hecho esta lista de falsos mitos, espero que os hayan gustado, que os hayan parecido divertidos, que hayáis aprendido, si alguno de ellos, por desgracia, os ha llegado a vuestros oídos y os lo creíais, o habéis sido víctima de alguno de ellos, pues bueno, pues oye, ya sabéis que en la tumba de Groucho Marx no pone disculpen que no me levante. Ese falso mito lo he repetido yo durante años, y resulta que no es verdad. Hay en internet fotos de la tumba. Resulta que yo también me he creído, por culpa de mis abuelos, que si ponía las pilas en la nevera se iban a recargar. Y yo también me creía que Salieri odiaba a Mozart, y yo también me creía que las mujeres tenían más neuronas que los hombres. Resulta que tenemos exactamente las mismas, lo cual nos indica que por qué no tenemos a más mujeres en la ciencia y por qué no tenemos a más mujeres en los campeonatos de ajedrez, ¿no? ¿Por qué? Vamos a trabajar sobre ello. Gracias a desmentir los mitos y gracias a desmentir los falsos bulos, las falsas creencias, podemos construir mejor hacia adelante, ¿no? ¿Todo esto a qué se debe? Pues necesito cerrar este podcast porque es muy importante, hablando que esto se debe a un fenómeno que se llama sesgo de confirmación. Y el sesgo de confirmación es muy peligroso. Os voy a poner un ejemplo muy rápido, ¿no? Un médico te da una mala noticia. Tú vas a casa y llegas jodido, porque esa mala noticia, pues oye, te ha molestado. Ante tu miedo te metes en internet y resulta que en la primera página ves que dicen exactamente lo mismo que te ha dicho el médico, por lo tanto reafirma. Hostia, pues eso no es reconfortante. Entonces te vas a otra página y resulta que en esa otra página ves que pone exactamente lo mismo que te ha dicho el médico y exactamente lo mismo que te ha dicho la primera página. Mierda. Por lo tanto te vas a otra página y sucede lo mismo y te vas a otra y a otra y a otra. Y de repente en la 25ª página encuentras a alguien que ni es médico ni es nada, que te dice que eso que te pasa
que no es para tanto y que se cura durmiendo mucho. Y dices, pues aquí me quedo. 20 páginas me han dicho que lo que tengo es peligroso y que tal vez me muera, pero resulta que en una me han dicho que no tengo nada. En esa es en la que me voy a quedar. Descarto todas las opciones que me han dicho una teoría, un dato, y me quedo con aquel que me satisface. El terraplanista hace exactamente lo mismo. Se va a una página y le dicen la Tierra es redonda. Me voy de aquí. Otra página, la Tierra es redonda. Le pregunto a un científico, la Tierra es redonda. Le pregunto a un profesor de astronomía, la Tierra es redonda. Y de repente se mete en YouTube y encuentra a un chaval de 15 años diciendo que la Tierra es plana. Y dice, ¿lo veis? La Tierra era plana. Eso se conoce como sesgo de confirmación y os aseguro que es muy, muy peligroso. Incluso los científicos tienen que tener cuidado. Un científico, cuando investiga algo, no puede evitar enamorarse de su teoría. Si tú quieres demostrar que dentro de un volcán hay un demonio escupiendo fuego, no puedes evitar desear que así sea, porque tú querías demostrar. Pero los científicos inteligentes y con una mente privilegiada están abiertos a que al equivocarse van a descubrir por fin la verdad. Anda, resulta que dentro de un volcán lo que había era una gran cueva llena de magma que por presión está saliendo hacia afuera. En vez de enfadarme por no haber tenido razón en mi deseo de que hubiera un monstruo o un gigante, abrazo el conocimiento como método científico para llegar a la verdad. Y dejo anotado en el libro de la ciencia que ahora sí que sabemos ya por fin qué es lo que hay dentro de un volcán. Si nos enamoramos demasiado con el sesgo de confirmación, jamás en la vida vamos a aprender nada y vamos a vivir en un mundo de fantasía. Y nos vamos a creer que si bebo mucha agua con azúcar se me va a ir una migraña, o que si meto las pilas en la nevera se van a recargar, o que las mujeres son más débiles que los hombres. Y vamos a ir construyendo en negativo en vez de ir construyendo en positivo. ¿Cuántas maneras hay de entender las cosas? Millones. ¿Cuántas maneras hay de entender una cosa? Pues millones. ¿Y cuántas maneras hay de vivir? Millones. Pero el método científico nos ayuda a que todas aquellas cosas que sean pragmáticas, que sean empíricas, nos sirvan para aprender y mejorar. Lo miremos como lo miremos, 2 más 2 dan el resultado de 4. Eso no se discute, no se puede discutir, no es opinable. No hay sesgo de confirmación que pueda con ese dato. Y lo hagas como lo hagas, siempre va a ser así. Y lo mires como lo mires, dentro de los volcanes siempre va a haber una cosa que se llama cámara magmática. No vale que alguien diga, pues yo voy a seguir investigando porque creo que dentro hay un dragón escupiendo fuego. No, se convierte en un dato empírico. Ciencia, aprendemos. ¿Cuántas maneras hay de entender la ciencia? Una. Pero por favor, sea cual sea tu manera de vivir, el método de conocimiento es el estudio de los datos y su posterior contraste, para ver en qué te has equivocado y en qué has acertado. Y eso va construyendo poco a poco el libro de la ciencia. Gracias a eso tenemos hoy día la medicina y la ciencia que nos salva incluso la vida. Sea cual sea tu manera de vivir, muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por estar ahí. Sean felices, pero sobre todo, hagan felices. Muchísimas gracias, aquí Javier Jerez, nos vemos y nos escuchamos en el próximo podcast. Un abrazo a todos. Pórtate bien, todos. Hasta pronto. 6 billion ways to live life. Boy, there's 6 billion ways to live life. Whole lot to give, yo. So we grab mics, cause there's 6 billion ways to live lavish. Beyond all the misery of mathematics. Well, there's 6 million ways to live. 6 million ways to live. Cause there's 6 billion ways to live lavish. Beyond all the misery of mathematics. 6 million ways to live. 6 million ways to live. 6 billion pieces, the puzzle that I'm trying to solve. Over the years evolved, thought we'd never fall. Invincible on any instrumental. I live like the Count of Monte Cristo. Point blank out the pistol, dub it while it rip through you. I got more important things, holding championship rings. Not for the gleam, it fall apart like everything. I lived this way for a while, cut the strings, hem the seams. We on to better things, we on to better things. Still living, still chilling. 6 billion ways to live. 6 billion ways to live life. Boy, there's 6 million ways to live life. Whole lot to give, yo. So we grab mics, cause there's 6 billion ways to live lavish. Beyond all the misery of mathematics.
6 million ways to live. Cause there's 6 million ways to live lavish. Beyond all the misery of mathematics. Well, there's 6 million ways to live. 6 million ways to live. 6 million ways to live life, whole lot to give, yo. So we grab mics, cause there's 6 billion ways to live lavish. Beyond all the misery of mathematics, well, there's 6 million ways to live. 6 million ways to live. Cause there's 6 billion ways to live lavish. Beyond all the misery of mathematics, well, there's 6 million ways to live. 6 million ways to live.